Presentamos 24 horas al día. Cuenta Pública 2025. 2 horas con 31 minutos. Es esta la duración de la última cuenta pública presidencial del presidente Boric. Mientras los vemos salir entonces de la sala del Congreso Pleno del Congreso Nacional en compañía del presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, también secundado por su ministro del Interior. Ahí vemos ya imágenes del exterior del Congreso Nacional y muchas dudas, detalles que preguntar a todos nuestros equipos que están desplegados ahí para reacciones, comentarios, aclaraciones. Y nos vamos con Connie Santamaría, que justamente está allí en el Congreso. Connie, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Han sido, como tú dices, 2 horas con 31 minutos de un discurso que se centró en 3 ejes: en la seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad económica y sostenibilidad medioambiental. 3 seguridades, dijo el presidente. Sin embargo, Monse, podemos decir que lo que más ha llamado la atención y probablemente lo que provocará más reacciones de esta última cuenta pública del presidente Gabriel Boric fueron las palabras y los anuncios que hizo hacia el final de su discurso. Primero, el anuncio de que el penal de Punta Peuco dejará de existir así como lo conocemos. Anuncia el presidente que ha instruido al ministro de Justicia para que el penal Punta Peuco deje de ser estrictamente o solamente para condenados de las Fuerzas Armadas o retirados de las Fuerzas Armadas condenados por violaciones a los derechos humanos, y que se transforme en un penal común y corriente sin privilegios, donde se pueda segregar a todos los presos. Dice, estamos poniendo fin a Punta Peuco como se le ha conocido, tal como el presidente Piñera cerró el penal Cordillera. También en el ámbito internacional, la última parte de su discurso la utilizó el presidente para subrayar el rechazo de nuestro país a la invasión de Rusia a Ucrania, el fraude a las elecciones de Venezuela, la dictadura familiar de Nicaragua, la deriva autoritaria en El Salvador, que tiene a varios políticos chilenos encandilados, dijo el presidente, y después entonces dice, son estos mismos principios los que me han llevado a alzar fuerte la voz en contra del genocidio y la limpieza étnica que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Y ahí anunció un par de cosas relevantes. Uno, que ha decidido patrocinar y poner urgencia a la prohibición de la importación de productos que sean elaborados en territorio ilegalmente ocupado. O sea, se refiere a los territorios ocupados por Israel en Cisjordania. Y con esto se suma a lo que anunció también el gobierno español. Además, dijo el presidente Gabriel Boric que ha instruido a la ministra de Defensa a que lleve adelante una diversificación de los productos o de las compras que se realizan para nuestra defensa. Recordemos que tenemos una dependencia bastante importante de Israel para abastecernos de los productos y de los productos que se necesitan para nuestra defensa, de armamento, y entonces se sabe que no se puede dejar de comprar a Israel. Pero lo que dice el presidente es que se ha pedido que se diversifiquen los mercados donde se compran estos productos, y además de apoyar también la propuesta de un embargo de armas al gobierno de Israel. Esto es lo que dijo el presidente Gabriel Boric con respecto a lo que está ocurriendo en Israel. Dijo también el responsable, no hay que responsabilizar al pueblo de Israel, sino que el responsable es un gobierno genocida. Condenamos categóricamente, dijo, también al terrorismo de Hamás y exigimos la liberación de los rehenes que están en cautiverio. Sin duda, todo esto va a generar reacciones también por parte no solamente de la oposición, sino que también hemos visto, Monse, que no ha llegado hasta esta última cuenta pública el embajador de Israel en nuestro país, ni tampoco la autoridad, digamos, de la Iglesia
judía, ¿cierto? El rabino, los dos estaban invitados a esta última cuenta pública y ninguno de los dos ha asistido. Bueno, estamos escuchando ya cuando vemos que el presidente Gabriel Boric está subiendo al Ford Galaxy. Escuchamos también a las bandas de guerra, instrumental y de guerra, empezar a entonar el himno nacional para que comience el recorrido del presidente Gabriel Boric de vuelta al Palacio Cerro Castillo, después de pronunciar su última cuenta pública, la última cuenta pública de su gobierno. Hay, por supuesto, que también anuncios sectoriales, hay anuncio y defensa del presidente de algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país. El presidente fue muy enfático en decir que no hay que limitar el debate, no impidamos el debate democrático, fue lo que dijo el presidente para justificar el envío de este proyecto de ley que despenaliza y legaliza el aborto. También hay anuncios en temas, por ejemplo, de empleo. Dijo el presidente que también se agilizará un proyecto de ley para aumentar los subsidios a la contratación de mujeres y de jóvenes como una forma de atacar la alza del desempleo, que dijo, por supuesto, que es una cifra preocupante. Salió a defender el presidente también los logros en seguridad y también económicos. Poirot Escobedo, vamos contigo. Reacciones ahí en la salida o en la entrada del Congreso Nacional. Sí, estamos acá, Constanza. Está el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Salud. Yo ya le estaba preguntando sobre esta insistencia en el aborto legal mencionado ya en 2 cuentas públicas. ¿Cómo lo ve? Yo creo que es muy a la carrera y muy a última hora, porque la verdad es que hoy día la ciudadanía lo que necesita es que le resuelvan la posibilidad de tener una consulta especializada. Son más de 3 millones de personas y eso no afloja ni cambia. Ya han aumentado los tiempos de espera o las crisis de los hospitales de las 16 regiones de Chile, unos más y otros menos. Entonces no es el aborto el tema muy principal. Si bien es cierto, es algo que tiene que ser debatido. Yo no me niego a ningún debate. Otra cosa es cómo van a terminar los proyectos, pero hoy día la prioridad de salud por lejos está en otro lado. Es evidente que la correlación no es favorable para este proyecto, no hay una mayoría que uno pueda ver a la rápida. Sí, bueno, dicho así, yo creo que no van a estar los votos ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara para un proyecto de aborto libre. No obstante, vuelvo a repetir, todos los proyectos tienen que ser debatidos, pero yo creo que ni siquiera va a pasar la primera etapa, es la opinión en general. Está también la situación de este anuncio de avanzar en el embargo de armas a Israel, similar como lo ha hecho España, también de restringir el comercio con este país a propósito de lo que ocurre en Gaza. ¿Cómo ve usted también este anuncio? Yo he sido siempre muy claro respecto a lo que hoy día debe decirse con todas sus letras. Lo que está pasando en la franja de Gaza, pero también en otros lugares de Israel, es un genocidio, es un exterminio étnico y por lo tanto aquí no hay que perderse ni un segundo. Otra cosa es que el conflicto se traslade a Chile en un tema que es súper delicado como es defensa, porque si bien es cierto, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas desde hace años se ha privilegiado la compra de armamento y tecnología israelita, sacarlas de una sola vez va a ser un tema de marca mayor que hay que enfrentar con mucha delicadeza, pero claramente hay que reacciones decirlo entre otros temas a la propuesta de ley de aborto que ya está ingresada al Congreso. Vamos con Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI. Es un anuncio para distraer, para que no se hable de las promesas incumplidas del presidente. Creo que de cierta forma han logrado su objetivo y claramente es un tema que genera división, pero no solamente entre derecha e izquierda, genera división al interior del gobierno, en que incluso han habido candidatos presidenciales de izquierda que han criticado el anuncio del presidente. ¿Usted considera que es una medida más electoral que un anuncio que tenía que realizar como promesa de campaña? Es totalmente electoral. La mejor prueba de eso es que la misma ministra dijo que no creía que esto se fuera a votar durante este gobierno. Muchas gracias. Paso para allá. Quería preguntarle acerca de este anuncio del cierre de Punta Peuco, como la UDI, ¿cómo reciben esta noticia? La verdad es que yo creo que los chilenos ven con tristeza que la propuesta más aplaudida por la izquierda sea el cierre de Punta Peuco, lo que demuestra que este gobierno le une más temas como ese que los reales problemas que hoy día quejan a los chilenos. Las prioridades del gobierno no son las prioridades del chileno. ¿Y por qué no debería transformarse en un penal común Punta Peuco para usted? No, podemos discutirlo.
Lo que yo estoy diciendo es que fue la propuesta más aplaudida. Yo le aseguro que a los chilenos en su casa hubieran preferido que las prioridades más aplaudidas fueran las prioridades sociales, fueran los temas de seguridad, fuera el tema de los empleos. El presidente Boric nos describió un país que no existe. Él vive en un Chile imaginario y por eso hace propuestas imaginarias a problemas imaginarios. El próximo año vamos a tener aquí una presidenta que va a vivir en el Chile real y que va a dar respuestas reales a los problemas reales de los chilenos. El presidente Y nos también vamos hizo un a otras llamado de reacciones. El presidente del Senado, Manuel José Osandón. Existe. Sí, el senador Osandón, ¿puede repetirlo de punta a Peuco? Estamos en directo. Repetir la crítica al anuncio de Punta Peuco, senador. La crítica al anuncio de Punta Peuco de transformarlo en un penal común y corriente. Yo creo que eso más que un acto de justicia parece un acto de venganza. Yo creo que eso no ayuda en nada, porque estamos hablando de puros reos que son sobre 80 años, un tema que pasó hace 50 años, y lo que va a causar es más polémica y más violencia interna en la discusión. Creo que eso es una opinión muy personal, no ayuda al clima, ojo, al clima que él manifestó en su discurso, porque su discurso fue muy transversal a mi juicio. Senador, y la crítica que usted plantea a la postura del gobierno frente al genocidio en Gaza. Yo no planteo una crítica a ningún genocidio o no. Yo lo que estoy planteando que este acto no es para importar conflictos, porque como a nosotros nos llegó una carta con el presidente de la Cámara de Diputados para hacer un minuto de silencio por las víctimas de Gaza, también nos pidieron que existiera un minuto de silencio por las víctimas que están secuestradas y los rehenes. Entonces, al final, en un tema chileno republicano, estamos importando y empezamos a recibir presiones de distintos conflictos, de guerras que son salvajes, porque nosotros no estamos a favor de nada que tenga que ver y que exista muerte de ninguna persona. Diputado, y su opinión a propósito de los anuncios, los últimos en materia, su opinión a propósito de transformar a Punta Peuco en un penal común y corriente. ¿Qué le parece ese anuncio? Bien, ahí se habla específicamente a grupo específico, no es un tema prioritario para el país. Hemos cumplido con un acto republicano y creo yo que faltaron obviamente algún tipo de anuncio, ingreso clandestino a nuestro Reacciones país. Del presidente de la Cámara de Diputados y nos vamos de inmediato con el ministro de Justicia, que tiene mucho que decir respecto a los anuncios de Punta Peuco. El Plan Nacional de Búsqueda es muy importante lo que estamos desarrollando, estamos en pleno proceso de implementación del mismo y llevando adelante tanto diligencias con los ministros en visitas como invito a toda la ciudadanía a que vea nuestra página web plannacionaldebúsqueda.cl. Lo interrumpo nuevamente para reiterar cómo se va a desarrollar la conversión del penal Punta Peuco. Yo sé que ya me lo había respondido, estamos en vivo ahora para Televisión Nacional. Como le decía, Punta Peuco es un penal que se creó mediante un decreto supremo, tal y como se crean en general los establecimientos penales. Este es un penal que tiene una destinación especial y lo que se va a hacer es que se va a transformar en un establecimiento penitenciario común y por lo mismo va a ser un decreto supremo el que va a modificar la forma en que actualmente funciona Punta Peuco y la segregación al interior va a estar a cargo, por cierto, de Gendarmería de Chile. ¿Cuáles serán los plazos? Y preguntarle por qué no un cierre, que fue lo que alguna vez incluso se planteó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, bueno, a mí me han preguntado muchas veces por qué no cerrar Punta Peuco y yo lo que he dicho en esto es bien claro. Nosotros tenemos sobrepoblación en nuestros establecimientos penitenciarios, no nos podemos dar el lujo de cerrar ningún establecimiento penitenciario. De hecho, lo que estamos haciendo es abrir más establecimientos penitenciarios, reabrir establecimientos penitenciarios que estaban cerrados y por lo mismo lo que se va a hacer con este es convertirlo en un penal tal y como funciona en el resto de los establecimientos penales, un penal común, dentro de nuestro mandato. Eso antes de, quedan 9 meses, digamos, ¿cuándo podría ser? Dentro de nuestro mandato, dentro de los 9 meses que nos quedan. Administrativamente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Por Así ejemplo, los reos que ya la están ahí. La explicación del ministro Jaime Gajardo respecto a cómo finalmente lo que se está hablando es una reconversión, una reforma del penal de Punta Peuco y finalmente transformarlo en un recinto penitenciario común. La expresidenta Bachelet también tiene reacciones. Siempre postulé que es indispensable el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y por lo tanto me parece que eso es una de las tareas en que la comunidad internacional tiene que dedicarse para conseguir paz en esa zona del mundo. Sin duda que todos estamos y condenamos la masacre que Hamas hizo en su momento, lo condenamos, pero también nos ha parecido que no hay ninguna proporcionalidad entre lo que pasó y lo que ha seguido pasando
y condenamos fuertemente todas las violaciones y todas las muertes a tantas personas, mujeres y niños inocentes que están perdiendo la vida por un conflicto que, tal como dijo el presidente Boric, es un conflicto generado por un gobierno que toma ciertas decisiones y no por los pueblos. Y creo que el ideal sería que la comunidad internacional pueda tener una conducta de lograr y que podamos dar fin a esa tremenda guerra que está causando tantas muertes injustas. Presidenta, el presidente habló de limpieza étnica. Si eso, el presidente habló del concepto de limpieza étnica en Gaza. No escucho nada. Pues, Vamos, Presidenta Bachelet, levante la reja y gracias. Ya, vamos ahí. Presidenta, el presidente habló del concepto de limpieza étnica. Gracias por acercarse. Sí, le escuchamos. El presidente habló del concepto de limpieza étnica. Si eso continúa en Gaza, donde han muerto más de 50.000 personas, presidenta, ¿qué pasos más se deben seguir? Evaluar, por ejemplo, cortar las relaciones. ¿Le parece adecuado como presión internacional? Mire, yo tengo la esperanza de que la comunidad internacional pueda tener resultados frente a una tragedia de esta naturaleza. Yo espero que las propuestas que se están trabajando hoy día, donde está involucrado también Estados Unidos en conversaciones con el gobierno de Israel, pero también con otros gobiernos árabes y con Hamas, puedan tener resultados. Hay una propuesta que no se aceptó completamente por Hamas, pero propuso alternativas. Yo espero que esas alternativas puedan asegurarse. Ahora bien, hemos visto que los acuerdos del cese al fuego no se han cumplido. A pesar de haber acuerdos de cese al fuego, ha habido bombardeos y masacres. Entonces, creo que es clave, antes de tomar decisiones de esa naturaleza, es que Chile pueda seguir jugando un rol fundamental en tratar de llevar las partes a decisiones que aseguren la paz y el respeto por las familias. ¿Ha habido debilidad de la comunidad internacional? Llevamos 2 años de esto. ¿Hay debilidad de la comunidad internacional en este conflicto, presidenta? Bueno, a mí me parece que fue una cuenta pública de alto nivel político, por arriba, digamos, sin caer o sea, tratando de mirar y plantear algo que creo que es clave y sigue siendo clave hoy día y va a seguir siendo clave para futuros gobiernos. Y es que gobernabilidad implica tener la capacidad de construir acuerdos entre quienes piensan distinto. Y el presidente no solo lo señaló como principios básicos, sino también en ejemplos concretos con proyectos de ley que se han aprobado, donde todas las partes tuvieron que ceder sus planteamientos originales para lograr algo que beneficiara, en este caso, por ejemplo, el caso de las pensiones, a los pensionados. Y así hay muchos otros casos. Y llamando a la unidad para que de verdad podamos hacernos cargo y no solo seguir discutiendo, sino aprobando leyes que de verdad beneficien a niños, mujeres, adultos mayores. ¿Están las condiciones hoy día en el país para transformar Punta Peuco en un penal común y corriente? Ya contesté esa pregunta. Pero están las condiciones. A ver, lo primero que ustedes saben que desde que yo era ministra de Salud que yo hablaba de este tema, y mi opinión siempre ha sido del tema, no del proyecto, que el proyecto no lo conozco, es que el Estado tiene como tarea asegurarle a las mujeres opciones, y que son las mujeres, de acuerdo a sus propias sensibilidades, creencias y alternativas reales, las que decidan por cuáles son esas opciones. Y en ese sentido, el que el gobierno haya mandado un proyecto de ley ahora, en el cual son conscientes que probablemente no se va a tomar una decisión definitiva, pero también con un principio que me parece súper válido, es que no puede haber tema prohibido para debatir en la sociedad y, por cierto, sobre todo en el Parlamento de la República, donde tienen que tomarse en cuenta que hay distintas opiniones y eso es legítimo, pero donde también hay que tomar muy en serio pensar en esas mujeres que hoy día muchas veces no tienen opción y que son al final castigadas, ¿no es verdad?, si toman decisiones que hoy día son penalizadas. Por eso yo no conozco el proyecto, pero sí me parece que es necesario avanzar en darle a todas las mujeres... La reacción de la expresidenta Bachelet, y nos vamos de inmediato con el cardenal Chomalí, reaccionando a los anuncios del presidente. Humano que es el derecho a la vida. Eso es lo que planteamos. Tan simple como eso, y por supuesto será aquí donde se va a tomar la decisión y nosotros siempre vamos a trabajar en favor de la vida bajo todas circunstancias. Cardenal, el presidente ha llamado a debatir al menos sobre el aborto, a conversar sobre este tema. Es que estamos ahora en vivo para Televisión Nacional, si nos pudiera dar ahí sus impresiones. A ver, yo provengo del mundo del debate.
mi vida ha girado en torno al debate, pero un debate que tiene principios sólidos, un debate que se fundamenta en la ciencia, que se fundamenta en la filosofía, que se fundamenta en la ética, en la teología, y desde ese punto de vista el aborto es la eliminación de un ser humano inocente, y nosotros jamás vamos a estar de acuerdo con eso, y entendemos que serán los legisladores los que van a tomar la decisión, y nosotros los vamos a apoyar con todos nuestros argumentos al respecto. Ahora, ¿qué dice a las mujeres que tienen que abortar y no tienen la legalidad para eso? No, o sea, finalmente el aborto pasa en Chile, cardenal. No, ninguna mujer tiene que abortar. En primer lugar, la necesidad, bueno, nosotros tenemos programas en los cuales las mujeres encuentran un apoyo muy adecuado que terminan con sus hijos. Yo soy muy consciente que hay dramas que son terribles y los conozco, dramas horrorosos respecto de mujeres que se sienten solas y que están abandonadas, eso lo reconozco, pero el talante de una sociedad se mide en la capacidad de hacerse cargo de los más débiles. Ese es el punto, nada más. Y nos guste o no nos guste, se elimina un ser humano inocente. ¿Qué le parece que el presidente pida no negarse al debate? Pero si yo estoy muy abierto a todos los debates respecto de todo, lo que sí digo, que sea un debate en el cual se den argumentos de razón, que se den argumentos científicos. Las reacciones del cardenal Txomalí, específicamente entonces al anuncio de una ley que ya se ha enviado al Congreso de la legalización del aborto. Connie Santamaría, estamos de regreso contigo. Adelante. Y estamos nosotros con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, porque uno de los anuncios sectoriales que más se ha comentado, que también fue aplaudido, es la extensión del metro, ¿cierto? A dos comunas. Una, la extensión de la línea 4A a Lo Espejo y una nueva extensión de la línea 2 para llegar al poniente de Maipú. Ministro, gracias por estar con nosotros. Lo primero es aclarar, porque la línea 2 no llega a Maipú. ¿Se equivocó el presidente cuando lo anunció? Lo primero que aquí es que lo más importante y es lo más pronto que se anuncia es la línea del aeropuerto. Una línea de tren ligero que va a permitir conectar la línea 7 en la futura estación Huelén en Cerro Navia en solo 7 minutos hasta el aeropuerto. Una línea que le vamos a llamar línea A, que va a tener una tarifa distinta que el resto del sistema, que va a ser subterránea, como dijo el presidente, que creo que va a ser una tremenda noticia. Que ya se había anunciado, por eso... No lo habíamos anunciado, habían habido trascendidos, sí, pero bueno. la verdad que eso es parte de los estudios que habíamos estado trabajando. Estamos muy contentos de lo que esto significa porque pone a Santiago en un liderazgo dentro del continente. Sería la ciudad que tendría a su aeropuerto conectado, ¿eh? Y además, como tú bien dices, el presidente a continuación de la línea 7 que está en construcción, la 9 que va a La Pintana y Bajo de Mena, que vamos a iniciar obras este año. Estamos muy pronto. La línea 8 que fue anunciada hacia la Florida, el presidente decide poner a la fila también estas dos extensiones, una nueva línea 10 que reemplaza la actual 4A que pasa por La Granja, San Ramón y La Florida, y la extenderíamos, ¿verdad?, hacia Lo Espejo, por la Cisterna, Lo Espejo, Cerrillos y finalmente Maipú para conectar con la Estación del Sol. Y por otro lado propone, ¿verdad?, extender la línea 6, no la línea 2, la línea 6, que hoy día llega hasta Cerrillo, pero que estamos extendiendo a Los Rasuis actualmente, para extenderla de modo de poder entrar al corazón de Maipú, una comuna enorme, ¿verdad?, pasando por finalmente terminando el Hospital del Carmen. Ese es el anuncio de hoy. Ya, solo para aclarar, el presidente se equivocó simplemente en decir línea 2, ¿era línea 6? Sí, exactamente. Ya, y en la extensión de la línea 4A es en el fondo la línea 10. Se transformaría en la línea 10. La actual línea 4A le cambiaríamos el estándar, además aprovecharíamos de modernizar las estaciones actuales de 4A, que es un estándar bien antiguo, y darle continuidad. Es decir, la línea 4A se extiende y cambia de nombre desde la estación Vicuña Maquena hasta la futura estación, hasta la estación en El Sol. Ahora, ministro, el presidente dijo claramente, si en caso de que existan los recursos, vamos a impulsar estas dos extensiones, hasta Lo Espejo y hasta Maipú por la línea 6. Pero sabemos que estamos con ajuste fiscal. ¿Van a existir los recursos? Eso es algo que tenemos que ver. La verdad que tenemos una trayectoria futura muy amplia en materia de líneas de metro. Estamos hoy día con los recursos ya en operación, ¿verdad? Construyendo la línea 7, extendiendo la línea 6 hacia el poniente y hacia el oriente. Estamos también ya iniciando obras con financiamiento garantizado de este gobierno para la línea 9, que va a ir de Calicanto, Santa Ana, Calicanto, Santa Lucía y todo el eje Santa Rosa. Por eso la pregunta es si van a haber recursos para estas dos extensiones o van a ser simplemente
anuncios que obviamente son muy populares, pero que no van a llegar a concretarse. Yo creo que son anuncios que están avalados en la evaluación social que hace el Ministerio de estas líneas. Son líneas que se justifican socialmente de la misma manera que hoy día la línea 8 está todavía buscando, que anunciaba por el gobierno anterior, está todavía buscando recursos para poder llevarse adelante. A continuación está trazando una línea y una mirada, yo creo que estadista, respecto de cómo la ciudad y cómo el metro, que es tan estructural, debiera crecer para poder extenderse, ¿no es cierto?, en estos dos sectores. Ya, por lo tanto, no hay fecha todavía ni siquiera para pensar en cuándo se van a empezar a construir estas dos extensiones. No, la línea 9, como te digo, está construyendo, la 7 se está construyendo, la línea 9 la vamos a construir a partir de ahora. Y la que sí tiene, va a tener cronograma definido es la línea A al aeropuerto, que es una línea que van a ser 2 años de estudio para tener 5 años de construcción. En 2032 vamos a tener el aeropuerto conectado con la ciudad a través de un metro y que se va a financiar, y esto es muy importante, sin recursos del Estado. Se va a financiar exclusivamente con la tarifa de los usuarios. Va a ser un trayecto que va a tener una tarifa un poco más alta que la del resto del sistema, como en muchas ciudades del mundo, y son esos recursos los que se van a usar para poder financiarla. Entonces, la línea del aeropuerto de alguna manera no le quita recursos a las otras, porque entra con recursos desde otra fuente. Perfecto, muchas gracias, ministro de Transporte. Hay varios temas, por supuesto, en la cartera que los seguiremos analizando durante el día, pero vamos contigo, Iván. Sí, con más reacciones a uno de los anuncios que probablemente generó más interés, que se produce hacia el final de la cuenta pública, tiene que ver con el endurecimiento de la posición de Chile frente al gobierno de Benjamín Netanyahu, hay que decirlo, no contra Israel, canciller Alberto Van Claveren. Bueno, ¿cómo se arriba a estas conclusiones que anuncia el gobierno de incluso impedir la importación de productos que vengan desde territorios ocupados ilegalmente? Bueno, exactamente. La medida que anunció el presidente es apoyar un proyecto de ley que impida la importación a Chile de productos que provengan de los asentamientos ilegales israelíes, de colonos israelíes en territorios palestinos. Esto es una norma muy acotada y no somos el único país que ha adoptado una política en ese sentido. Básicamente Cisjordania, en Gaza hoy día no queda prácticamente empresa productiva. Exactamente, se refiere concretamente a los territorios ocupados. Ahora, canciller, sobre el anuncio que hace el presidente de pedirle a Defensa que vea la posibilidad de diversificar nuestra dependencia de material bélico israelí, hay una alta dependencia de nuestras Fuerzas Armadas, del Ministerio Público y otras entidades que ocupan tanto software, tecnología, armamentos que se compran en Israel. ¿Cómo se produce ese proceso? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar? Bueno, en primer lugar ahí hay que distinguir entre lo que son los contratos que actualmente están vigentes, y nosotros obviamente esperamos que esos contratos se cumplan y se rigen por lo que son las normas normales que rigen los contratos. Por otra parte, el objetivo de la diversificación es un objetivo muy necesario. Obviamente una concentración excesiva en un solo proveedor siempre nos hace más vulnerables. Es una política general que estamos aplicando en términos de la política exterior. ¿Tenemos una relación de dependencia entonces con Israel? Sabemos que hay una relación de defensa con Israel que es importante, ha ido declinando con el tiempo, pero sigue siendo relevante. Pero por supuesto también tenemos relaciones de defensa muy relevantes con otros socios en el mundo. Canciller, la crítica que hace el presidente Boric a Venezuela no es infrecuente, lo ha hecho en oportunidades, también a Nicaragua y a otros gobiernos, pero ahora apunta directamente al presidente Bukele, dice que tiene encandilado a algunas personas en la derecha. Bueno, evidentemente yo creo que uno de los valores que se reconocen del presidente Boric en el extranjero es su consistencia en materia de posiciones de derechos humanos. Y las críticas se refieren no solamente a los gobiernos de derecha, también a los gobiernos de izquierda, y en ese sentido tan condenables son las prácticas contrarias a los derechos humanos en la dictadura venezolana, como lo son también en un país como El Salvador. ¿Cuáles son las críticas concretas al respeto a los derechos humanos dentro del gobierno de El Salvador? Bueno, que justamente hay un consenso en el sentido de que en los últimos meses se ha tendido a aumentar la represión a los opositores, encarcelamiento de opositores, también no reconocimiento de los derechos humanos de las personas que están detenidas, en fin, una serie de medidas que apuntan a una deriva cada vez más autoritaria del régimen de Bukele. Sí, pero también hace una referencia política interna el presidente cuando dice que tiene encandilado a muchos en la derecha, en plena época electoral.
Bueno, aparentemente, y a veces las dictaduras encandilan también a personeros de la izquierda, eso lo sabemos bien, y a veces ha habido demostraciones de apoyo al régimen venezolano, procedentes también de sectores de la izquierda chilena. Y en ese sentido yo creo que hay bastante consistencia. Ahora, canciller, así como el gobierno ha tomado acciones concretas, por ejemplo, en el caso de Israel, se suma a esta querella internacional ante el Tribunal Internacional de La Haya y se han producido incluso órdenes de detención. En el caso concreto del presidente de El Salvador, que ha sido reelecto, no con pocas críticas, pero que tiene una alta adhesión popular en su país al menos. ¿Eso significa que el gobierno eventualmente podría iniciar también acciones legales, por ejemplo, para el tema de derechos humanos en el SECOT? Bueno, no quisiera especular, pero por supuesto nosotros nuestras posiciones en materia de derechos humanos las expresamos en los foros correspondientes, sobre todo en Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, etcétera. El ministro de Relaciones Exteriores, y nos vamos con más reacciones a las afueras del Congreso Nacional. Abre la boca el presidente de la República, escuchamos al presidente de Republicanos. Varios pasos en términos diplomáticos y eso nos hace mucho daño como país. Así es, bueno, estamos a la espera entonces de distintas reacciones. Ahí también vemos a otro parlamentario del Partido Republicano. Recordemos aquí hay varios anuncios que, por cierto, para la oposición son puntos de inflexión respecto a lo que podrían ser los próximos 9 meses. Escuchamos. Yo creo que es un anuncio Agustín Romero, diputado. Yo creo que ningún chileno que hoy día está en sus casas aterrorizado por el narcotráfico, el crimen organizado, se va a sentir más seguro con una medida de este tipo. Nosotros esperábamos que el presidente tuviera la oportunidad de hacer un anuncio carcelario importante, relevante, donde realmente se dejaran de existir estas mafias que controlan las cárceles. Hoy día anunciar un cierre de Punta Peuco, más allá de hablarle a un puñadito de personas de su propio color político, no va a cambiar la aguja y necesitamos por eso un gobierno que con convicción se tome estos temas en serio. Finalmente yo creo que lo mejor que ha tenido esta cuenta pública es que es la última de este presidente. Con respecto al proyecto de aborto que ya fue ingresado durante la semana pasada y que seguramente durante los próximos días va a comenzar la discusión aquí en el Congreso, que también se refiere al presidente. Sí, mira, la verdad que este ha sido una cuenta pública muy ideológica, hablándole a un sector específico, un 25% que tiene de aprobación el presidente. Y en términos de este anuncio de la ley de aborto, en el fondo es un voladero de luces para tapar realmente lo que a la gente le preocupa, el desempleo, el mal crecimiento económico, todo lo que tiene que ver con la delincuencia, el caso convenios, Procultura y, por qué decirlo, el caso también del ex subsecretario Monsalve, el encargado de la seguridad y que hoy día está acusado de abuso sexual y violación. Reacciones de distintos personeros de la oposición. El ministro Cordero, el ministro de Seguridad Pública, está con Iván Núñez. Adelante, Iván. Con el ministro Mario Marcel estamos a esta hora precisamente para hablar de algunos de los anuncios que hace el presidente, el primer ministro. Las sorpresas, si usted quiere, los anuncios más destacados fueron precisamente hacia el final de la cuenta pública. El anuncio de transformar Punta Peuco, por ejemplo, en un penal común. ¿Habrá partida presupuestaria para aquello? ¿Qué tipo de medidas requiere? Sí, bueno, los temas del final no son tanto del ámbito económico o fiscal. El tema de la transformación de Punta Peuco es algo que se puede hacer dentro de lo que es la agenda de inversiones que tiene el Ministerio de Justicia en materia de penales. También mencionó el presidente el aumento en la capacidad, ¿cierto? En capacidad de los penales en Chile. Así que eso en términos fiscales no tiene una implicancia mayor. Por supuesto sí que lo tiene desde el punto de vista de las características de nuestro sistema judicial, de las condiciones en las cuales los reos cumplen sus condenas. Ahora, mirando una mirada más bien genérica a este cuarto mandato, cuarto cuenta pública del presidente Boric, él había señalado que se iba a crecer más que en promedio de los últimos 8 años. ¿Se va a cumplir esa meta, se va a cumplir esa expectativa, bajar también la informalidad? Sí, bueno, el presidente en la cuenta del año pasado mencionó por lo menos 3 cosas, ¿cierto? Que el ingreso per cápita creciera más que en los 8 años anteriores. Reducir la informalidad al 25% del empleo y crear 700.000 empleos. En esas 3 materias estamos bien encaminados a lograrlas, sobre todo después de las cifras del censo, donde ya tenemos la parte de la población para calcular el ingreso per cápita. Parece claro que el crecimiento de ingreso per cápita va a ser en este periodo, por lo menos nosotros lo medimos entre los 2 censos,
va a ser cerca del doble de lo que se había estimado previamente. Y si uno lo mide en relación a la población en edad de trabajar, el aumento es mucho mayor todavía. En el caso de la informalidad ya estamos en 25,8%, así que estamos bien cerca del 25%. Y en el caso de empleo, de creación de empleo desde el comienzo del gobierno, si comparamos con el trimestre que terminó en febrero del 2022, ya se ha creado más de 600.000 empleos y por lo tanto estamos relativamente próximos a alcanzar esa meta también. Ministro, algo más práctico, los anuncios que hizo el presidente en torno a las extensiones del metro, incluido esto de llevar el metro subterráneo al aeropuerto, ¿cuánto cuesta en esos anuncios y de dónde salen los recursos? Sí, en el caso de la extensión del metro hasta el aeropuerto, eso va a ser un poco distinto de otras inversiones del metro en el sentido que esto va a ser una concesión. En general el metro invierte directamente, ¿cierto?, para todos sus proyectos, pero en este caso va a haber una concesión que va a estar ligada a la misma concesión del aeropuerto. Así que, ¿por qué se opta por ese modelo, ministro? Porque hay un actor económico importante, ¿cierto?, que es la misma concesión del aeropuerto, y porque hay la posibilidad de diferenciarlo del resto de la red de metro. Así que eso va a permitir reducir la presión, el costo para el fisco de esa extensión, repartirlo en el tiempo y por supuesto una parte importante se va a financiar con las propias tarifas que paguen los usuarios. Ministro Manuel, muchas gracias, que tenga una buena jornada, muy amable. Constanza Santamaría, alguna de las reacciones que siguen produciéndose acá luego de la cuarta cuenta pública del presidente Boric. Volvemos contigo. Sí, claro, hablaban ahí con el ministro Marcel sobre el tema del empleo. Nosotros estamos precisamente con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. A ver, hubo varios anuncios, a ver si los podemos como aterrizar. Primero, el presidente anunció un proyecto que optimiza los subsidios a la contratación de las mujeres y jóvenes que están buscando trabajo. Es evidente que el sistema que hay actualmente a subsidios para la contratación de mujeres y jóvenes no ha dado fruto, no ha movido la aguja. Hoy día la última cifra de desocupación femenina superó el 10%. ¿Qué es lo que va a cambiar con este proyecto? Primero me gustaría destacar el legado que ha hecho el presidente Boric en materia laboral, tanto en el alza del salario mínimo, 40 horas, la reforma de pensiones, la ley de conciliación, trabajo y vida familiar, porque son un legado importante no solamente para la cartera, sino que para nuestro gobierno, en donde hemos cumplido de manera sistemática el programa laboral que estaba atrasado, y eso me parece importante destacar. Segundo, que en materia de empleo, durante nuestro gobierno se han creado cerca de 600.000 puestos de trabajo, más del 90% formales, y estamos con tasas históricas, las tasas más bajas de informalidad, si uno descuenta obviamente la situación de la pandemia. Estamos en 25,8%. Sí, es la más baja del que tengamos registro, exceptuando pandemia. Lo que nos parece que obviamente no es para estar celebrando siempre que haya informalidad es un problema, pero nos parece importante poner que este gobierno ha puesto la informalidad en su piso más bajo. Dicho eso, estamos muy preocupados obviamente por las cifras de desocupación que ya llevan varios años elevándose, y particularmente sobre los 8 puntos, y es por ello que el presidente hoy día anunció una reforma integral al sistema de subsidios laborales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hoy día el Estado gasta alrededor de 200.000 millones de pesos anuales en subsidios laborales que no mueven la aguja, que no hacen que ningún empleador tome la decisión de crear un nuevo puesto de trabajo, contratar a una mujer, a un joven. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mejorar los montos de los subsidios, entregarle un monto significativo al empleador para que contrate a una mujer, a una persona mayor que hoy día sobre 55 años está costando mucho encontrar trabajo, y jóvenes. Y esa reforma va a permitir que tener un sistema más eficiente, donde tanto el empleador como el trabajador van a poder obtener este subsidio, y estimamos que potencialmente puede llegar a generar alrededor de 750.000 puestos de trabajo. Y por lo tanto nos parece que esta es una reforma que usa mejor los recursos públicos, pero también va al corazón de donde hoy día están los problemas de desocupación. Ministro, también el presidente habló del proyecto de Sala Cuna Universal, habló de urgencia. ¿Significa que se le va a poner urgencia? Porque yo entendía que ya estaba con urgencia, ¿no? ¿Cuál va a ser, o simplemente lo que estaba diciendo el presidente era hacer un llamado para que el Congreso lo aprobara y lo sacara rápido? Lo que obviamente nos está pidiendo el presidente, tanto al Congreso como al Ejecutivo, es que un proyecto que hoy día está en la Comisión de Trabajo, junto a la ministra Orellana, que estamos liderando la tramitación de este proyecto, pueda ver la luz durante esta gestión. Es fundamental para aumentar la tasa de participación femenina. Solo señalar que por cada punto de mayor participación laboral femenina, el país crece un 0,4 adicional. Por lo tanto, esto no es solamente un tema de justicia social, de equidad de género, sino que es clave para el crecimiento económico. Y en ese marco que hemos trazado,
abrir una negociación, como lo hemos hecho en otros proyectos laborales con la oposición, trabajar con los nuestros y lograr que esa discriminación odiosa que hoy día tienen las mujeres como barrera de contratación se elimine y tanto hombres como mujeres puedan acceder al derecho a la cuna. Muy cortito, ministro, se habló el presidente del proyecto para negociación multinivel o ramal. ¿Cuándo se va a presentar ese proyecto? Tal como lo señaló el presidente, también es un proyecto que vamos a presentar este año y como lo acordamos con la CUT y con el ministro Marcel de Hacienda, en octubre de este año vamos a estar presentando ese proyecto que es parte de los compromisos con el mundo sindical, pero también creemos que es un proyecto muy necesario que se discuta en el país. Muchas gracias, ministro, al ministro del Trabajo aquí conversando con nosotros. Vamos con más reacciones. Poirot Escobedo. Sus detractores. No, yo creo que esta es una demanda histórica del movimiento feminista en nuestro país, que es muy transversal, y yo creo que además la demanda de aborto libre, con plazos, ¿no? Aborto legal, con plazos, tiene bastante apoyo ciudadano. No es para un nicho del 25% como se dice. Ministro, senador, perdón, ¿quién sabe el día de mañana? Senador Juan Ignacio Latorre de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya le había preguntado, pero ahora estamos en vivo. ¿Cómo ven el embargo de armas y este alejamiento con el gobierno de Israel? Yo creo que no se puede quedar indiferente frente a la barbarie que ocurre en Palestina, a los crímenes de lesa humanidad. Netanyahu está siendo perseguido por la Corte Penal Internacional y por acciones de Chile y otros países como criminal de guerra y criminal de lesa humanidad. Ahora, Chile no ha decidido cortar relaciones. El presidente de la República dirige como política de Estado las relaciones internacionales y me parece que está tomando una serie de decisiones que van en la dirección correcta y que además son coordinadas con otros países que en esto somos aliados. Por ejemplo, España, que incluso toma una decisión mucho más radical. Me parece que no podemos quedar indiferentes frente a la barbarie y todas las acciones que podamos hacer desde la comunidad internacional para detener la masacre que está ocurriendo, la barbarie que está ocurriendo en Palestina, me parece que es lo que hay que hacer, es lo correcto. Senador, ¿es esta una señal al progresismo? Diputado Giordano, respecto también de otros temas, está la situación de Punta Peuco y su reconversión. Yo sé que usted había pedido el cierre, pero ¿cómo lo deja usted este anuncio? A ver, bueno, primero que todo, y acá voy a hablar no solo como diputado, sino como hijo de una víctima de violaciones a los derechos humanos perpetuados o comandados por personas que actualmente están en Punta Peuco. Acá nunca se ha tratado de una demanda simbólica, se ha tratado de una demanda de poner fin a los privilegios del que actualmente, inexplicablemente también, gozan los presos condenados por algunos de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico, que son precisamente los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, nosotros, la verdad es que celebramos la decisión del presidente, sabemos que existe una política carcelaria compleja, pero el fin de aquellos privilegios, particularmente para estas personas que son además lo peor de nuestra sociedad y que reflejan lo peor de un momento histórico oscuro, es finalmente una decisión que valoramos profundamente. Muchas gracias, diputado. Diputada Joana Pérez de Demócratas, ¿cómo ve usted la situación de Punta Peuco y el hecho de que se plantee una reconversión? Bueno, yo creo que más allá de los temas políticos, sin duda que se le habla al 30% que Punta Peuco ya está saturada. Son situaciones que finalmente no se pueden implementar de un día para otro, así que yo creo que es para hablarle a un nicho. Yo, más allá de estos temas, yo reclamo como regionalista, representante en la región del Biobío, que es cero guiño a las regiones. O sea, eso demuestra una falta de sintonía con los problemas que vivimos en la región del Biobío: terrorismo, violencia en los establecimientos educacionales y de salud. No se refirió en nada a materias de terrorismo que está viviendo las regiones por justamente las zonas donde tenemos estado de excepción, buen vivir y distintos programas que han sido un fracaso y que se contente solo con tener un informe por la paz. Creo que eso es mediocre para el gobierno y nos gustaría, ¿cierto?, por sobre todo que se hiciera cargo del plan de Biobío en la reactivación y, por cierto, de hospitales paralizados. O sea, yo tengo un reclamo de nuestra gente y es transmitirlo en este Congreso también. Respecto de la situación del aborto, que se plantee nuevamente el aborto legal como una prioridad en una cuenta pública, ¿corresponde? Bueno, insisto, son temas que le habla a un nicho. También es extraño desde un punto de vista que el presidente asume a culpa de los errores que cometió el gobierno en un principio con una agenda ideologizada y instala esto al inicio, ¿cierto?, de su cuenta y al término de su cuenta. Situación de traer conflicto y polarización. Quienes somos de centro y hemos estado para los acuerdos en pensiones, en materias de vamos a otro sector, senador Francisco Chaguán. Falta liderazgo y estamos frente a una verdadera reconstrucción, una reconstrucción de papel, y yo hago el llamado de atención
desde el punto de vista que los damnificados, la reacción por parte del Estado frente a una situación dramática como el mega incendio, dice relación con una situación dramática que hay que hacerse cargo. Senador Chaguán, le agradecemos entonces su avance. Senador, ¿cómo está? Le Bien. quería preguntar respecto al tema de licencias médicas. Hubo referencia a este tema por parte del presidente Gabriel Boric. Dijo que aquí los responsables tenían que cumplir, ¿no?, con sus responsabilidades ahí en el servicio público. ¿Cómo evalúa esas palabras? Insuficiente porque el compromiso del gobierno era avanzar en un mecanismo distinto para el control de las licencias médicas por un órgano autónomo, terminar con los periodos de carencia y entregar más facultades a las contralorías internas. Recordar que en materia de licencias médicas es un tema que nosotros logramos sacar adelante la ley 21.746 que establece sanciones administrativas, también penales y pecuniarias para quienes emiten licencias médicas falsas fraudulentas. Primero a contrapelo del gobierno. Recordar que hasta hace 2 semanas el Colegio Médico estaba reclamando en la Comisión de Salud del Senado respecto justamente el rigor en la fiscalización. No solamente tiene que haber renuncia inmediata de todos los funcionarios públicos que han usado licencias médicas falsas fraudulentas, también deben ser fiscalizadas justamente las empresas privadas y particularmente eso hace necesario un mecanismo distinto de control de licencias médicas para que ni las ISAPRES sean juez y parte, ni tampoco finalmente tengamos una situación donde la CONPIN no tiene las capacidades de una fiscalización adecuada. Ahora, esto excede al gobierno central, ¿no? Porque muchas licencias, por ejemplo, fueron utilizadas por gente de municipalidades, ¿no, senador? Sí, no, pero de todas maneras acá se requiere avanzar en un órgano distinto, un órgano independiente, que sea justamente capaz de fiscalizar si las licencias médicas fueron bien o mal otorgadas. Este fue un compromiso del gobierno y no lo ha cumplido. Yo esperaba que este día, la última cuenta pública, fuera un anuncio sobre la materia. Como también, no solamente ni una palabra sobre reconstrucción en Valparaíso, sobre el mega incendio, donde se han reconstruido menos de 100 viviendas de las miles que fueron objeto. Acá tenemos un pésimo liderazgo en el territorio y tampoco hay coordinación con el gobierno local y el regional. Y también lamentar que el gobierno renunció al proyecto de permisología ambiental, proyecto que ya está despachado por parte de la Comisión de Medio Ambiente, que yo formo parte, y el gobierno lo acaba de despriorizar en esta cuenta pública. Una verdadera vergüenza. Senador Francisco Chaguán, gracias por esta conversación. Vamos a regresar con Constanza Santamaría, otro punto acá del Congreso Nacional. Sí, claro, porque estamos con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, Hola. buenas tardes ya, gracias por estar con nosotros. Yo le preguntaba antes fuera de cámara, los anuncios de la extensión de metro, algunos que dijeron si existen los recursos, ¿los construye Obras Públicas? ¿Ustedes son los que van a estar a cargo de esa construcción? Bueno, todavía hay cosas por definir. A ver. Creo que lo más importante es que este proyecto de conectar el metro de Santiago y el aeropuerto con el metro de Santiago de una manera, de forma de llegar más rápido, es un aeropuerto que ya lo merece, nuestro principal ingreso al país, y todo aeropuerto que se precie, digamos, tiene que tener una conexión a la ciudad. Así que lo más importante es haber tomado la decisión de que metro va a ser la conexión, y la forma exacta, hay que ver exactamente el financiamiento, los tiempos, etcétera. Pero usted sabe, Y los recursos, por supuesto. Eso es el financiamiento. Ya. El aeropuerto es una obra pública, una infraestructura que nosotros como Ministerio administramos y por lo tanto ya le lloraba una conexión con la ciudad. Ya, por lo tanto todavía esto de la extensión del metro son anuncios que hay que aterrizarlos. O sea, bueno, mañana vamos no a aterrizar varias cosas, tenemos una pauta de anuncio ahí. Ya, pero no con está el claro ministro si de Transporte. realmente, por ejemplo, la extensión a la Comuna de Los Espejos, la extensión a de Maipú por la línea 6, efectivamente se van a lograr financiar y construir. Bueno, eso se los anunció el presidente y sí, pues se van a... Estas son decisiones de largo plazo, ¿no? Y son necesidades de la población que hay que hacer. Quiero preguntarle a usted, ministro, pero ¿se extrañó como algunos anuncios de obras públicas, tal vez de concesiones? Sabemos que es una forma, generalmente las concesiones y la inversión en obra pública también son maneras de reactivar la economía, el empleo. ¿Por qué no escuchamos este tipo de anuncios? ¿Es porque es una última cuenta pública, ya no queda tiempo para anunciar nuevas obras públicas? No, tenemos una cartera de obras públicas gigante. Hoy día tenemos la cartera de inversión en infraestructura pública más grande de la historia y debo decir, la tasa de ejecución de esas obras públicas, de inversión pública este año ha sido la más alta de los últimos 15 años. Así que
hemos enfatizado mucho la gestión del ministerio y eso ha tenido buenos resultados. Y lo otro es que la infraestructura pública está a la base de muchas cosas. Por ejemplo, el plan de infraestructura carcelaria lo ejecuta el Ministerio de Obras Públicas. Parte importante del plan de infraestructura hospitalaria también lo ejecuta el Ministerio de Obras Públicas. Así es que no estamos ausentes. Ya, no es que estuvieron ausentes, sino que están no, presentes. Muchas gracias, ministra Jessica López, la ministra de Obras Públicas. Vamos con más reacciones. Giselle Vergara. Fueron 87.000. Ni hablar de que el presidente Boric, cuando era diputado, era el principal opositor de las expulsiones y llevaba al Tribunal Constitucional los proyectos para que se impidieran las expulsiones. Entonces, la crisis que ellos provocan o que son parte de, ahora dice que gracias a ellos se solucionó. Cuando eso no es así y es cosa de hablar con la gente en la calle y ver si se sienten más seguras que hace 3 años, cuando claramente la respuesta va a ser Diputado, negativa. ¿cómo toman este anuncio del presidente con respecto a esta reconversión de Punta Peuco? A ver, yo creo que es un anuncio para su sector político, para el 25%, que en la práctica no se concibe con ningún cambio real, porque lo que los chilenos quieren son la construcción de más cárceles, que el crimen organizado no siga funcionando en las cárceles de nuestro país, que tengamos más cárceles de alta seguridad para que el crimen organizado, bandas transnacionales que entran como Pedro por su casa por las fronteras, estén aislados, incomunicados. Y eso no lo va a generar el abrir el Punta Peuco a reos comunes. Entonces, lo que Chile necesita para combatir el hacinamiento, un 140%, es más cárceles y no anuncios que son más políticos que con un sentido de utilidad para combatir la inseguridad en nuestro país. Entre los anuncios también planteaba la necesidad que desde el Parlamento se termine de legislar proyectos como por ejemplo la apertura del secreto bancario y estar a disposición los parlamentarios de poder avanzar en esta materia. Ese proyecto está en la Cámara de Diputados, ya pasó por el Senado y quiero dejarlo muy claro. El abrir el secreto bancario nunca ha sido un impedimento en nuestro país y nunca hemos tenido posición respecto a ello. Lo que está en discusión es respecto al mecanismo para poder abrirlo. ¿Es vía judicial, como siempre ha sido, o es vía administrativa? Esa es la discusión que está, no respecto a si lo abrimos o no. Y les aseguro que ese proyecto va a avanzar en la Cámara de Diputados como han avanzado otros. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es si es que los proyectos en materia de seguridad van a seguir contando con los votos de manera transversal o una vez más Apruebo Dignidad va a demostrar que no tiene ese poder convocante en materia de seguridad y va a seguir rechazando proyectos que son tan importantes como el país, como ha sido la ley antiterrorista, la ley Nadine Retamal, ley de reincidencia, ley de control preventivo migratorio. Eso es lo que realmente quiere Chile, que las leyes en materia de seguridad se aprueben de manera absoluta y sin ningún tipo de impedimento para que eso sea una realidad. Terminamos por acá, vamos con Santa María. ¿Aló? Aquí estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, su cartera obviamente es protagonista hoy día, después de que se anunciara el presidente, usted ya lo había anunciado durante la semana, pero hoy día se anunció el proyecto de legalización o despenalización del aborto en nuestro país y tuvo reacciones, fue la única parte donde hubo reacciones bastante contrarias y un grupo de diputados, pocos, pero un grupo encabezados por el diputado Kaiser, se pararon y se fueron de la sala. Y dicen que el presidente está pidiendo, o hace llamados a la unidad, pero por otra parte presenta un proyecto que lo único que hace es desunir y dividir. ¿Qué es lo que responde usted? La verdad es que primero no hay sorpresa. El proyecto se anunció el año pasado. Dijimos claramente que lo íbamos a ingresar cuando se tomara razón del reglamento de 3 causales. La toma de razón ocurrió el 23 de mayo pasado y por lo tanto la semana siguiente, la pasada, ingresamos el proyecto el día miércoles. En segundo lugar, el llamado a la unidad del presidente no es un llamado a la unidad que sea un saludo a la bandera, sino la idea precisamente de, primero, debatir democráticamente. En esto hay muchas posiciones y yo creo que el presidente en ningún momento, ni yo tampoco como ministra, hemos negado que en torno al aborto legal hay muchas visiones. De acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos de abril de este año, hay solo un 16% de la población que está por la penalización total. Hay un 33%, que tampoco es mayoría, que está dentro de la posición que yo
yo también me siento parte, que es la de la legalización dentro de un plazo. Y hay una mayoría que está apoyando las 3 causales, pero que tampoco tiene una posición definida respecto al aborto legal o está en contra. Y por lo tanto hay una variedad de posiciones, pero también, y retomando también las palabras del presidente, acá hay un problema público. Se quiera o no se piense lo que se piense respecto al aborto, hay un problema público. ¿Cuál es ese problema público? Que la semana pasada, en La Serena, se llevaron detenido a un narcotraficante que, además de marihuana y otras drogas, tenía también 800 dosis de misoprostol. Porque sigue vigente el mismo problema que en su momento dijera Elia Molina, que es que las mujeres que tienen recursos en nuestro país consiguen acompañamiento médico o contactos, también puede ser, pero las que no tienen que recurrir a un mercado clandestino, y eso lo sabe cualquiera que pueda abrir Facebook y entrar a Marketplace. Ya, por lo tanto, lo que usted sostiene es que esto es un problema hoy día, un problema de salud pública hoy día y para las mujeres, porque hay diputados que hoy día lo que planteaban y en general dirigentes de la oposición, que esto no es un problema hoy día que preocupe a la gente o a la mayor parte de la ciudadanía, que hay urgencias como son la seguridad, la reactivación económica, etcétera, y que este tema no es un tema fundamental o de primera preocupación de la ciudadanía. Yo creo que esas son formas de tirar al córner la propia oposición, porque la verdad es que el Congreso tiene suficientes comisiones e integrantes como para que podamos discutir en paralelo los proyectos que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con las listas de espera y otros, y que podamos debatir también estas. Nada les quita esas horas de debate. Ya, y finalmente, ministra, ¿por qué no se le pone urgencia pensando en que efectivamente este es un proyecto que se había anunciado el año pasado, era parte del programa de gobierno del presidente, pero queda muy poco tiempo de gobierno? Entonces, es realista pensar que usted misma dijo, no tienen los votos, por eso parece más a veces un saludo a la bandera, o como dijo el diputado Kaiser, que le están hablando a la barra brava, a su grupo. La verdad es que eso es menospreciar la realidad de al menos 40.000 mujeres al año, de acuerdo a los estudios. Estoy tomando la cifra más conservadora, sí, que es de un estudio del 2016 local. De acuerdo a la UNSPA, basada en el Instituto Guttmacher, que es internacional, son 170.000. Yo estoy hablando de 40.000. Estoy siendo conservadora en la estimación. Esas mujeres no son de izquierda ni de derecha. Esas mujeres no son militantes del Frente Amplio, esas mujeres no son pro gobierno en contra del gobierno. Se ven empujadas a un mercado clandestino por la falta de regulación y la falta de consideración dentro de la norma, porque son tratadas como criminales, y el presidente fue muy claro en que nuestro gobierno cree que no deben seguir siendo tratadas como criminales. Respecto a la urgencia, se ha creado una especie de falso dilema, en mi opinión, respecto a con qué urgencia ingresa. Las urgencias no son estáticas. El proyecto se ingresó el miércoles, se va a dar cuenta el lunes. El lunes vamos a saber a qué comisiones se va. Las presidencias de todas las comisiones todavía no están definidas y, por lo tanto, yo sé que esto es una lata para la mayoría de las personas respecto a cómo se tramitan las cosas en el Congreso. La técnica legislativa. Pero la verdad es que las urgencias se van modificando de acuerdo a la disposición de la comisión. Ahora, si alguien cree que no le vamos a dar urgencia conforme avance la carrera presidencial, tan equivocado, y si es necesario, yo voy a estar el 10 de marzo del 2026 sesionando, si hay disposición del Congreso. Ya, ¿y usted cree que va a tener los votos? Nunca ha habido los votos de antemano para una ley que tenga que ver con los derechos de las mujeres. Perfecto. Ministra Orellana, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos contigo, Iván. Sí, porque estamos con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, precisamente con uno de los anuncios que probablemente sorprende, pero que me comentaba un poco fuera de pantalla. Se venía trabajando hace un tiempo el ministro Luis Cordero. Naturalmente estamos hablando de transformar Punta Peuco en un penal común y corriente, como cualquier otro del país. ¿Los plazos para aquello? Esto es una reforma administrativa. El decreto supremo que creó Punta Peuco el año 95 lo crea como un penal especial. Lo que el presidente ha ordenado es que se modifique ese decreto y que pase a ser un penal común, con la finalidad que Gendarmería utilice los mecanismos de segregación de acuerdo a los criterios generales de la política penitenciaria que tengo en su gestión. Ahora, ministro, desde el punto de vista de los plazos, lo que queda de gobierno, 9 meses, ¿el hecho de que sea solo administrativo facilita cumplir esta meta dentro del gobierno? Sí, completamente. Es una modificación. El presidente ha hecho el anuncio que tiene dos dimensiones, una dimensión de derechos humanos en la que él ha planteado y, en segundo lugar, una dimensión de gestión presupuestaria. Durante largo tiempo muchos especularon que el gobierno lo que iba a hacer es cerrar físicamente Punta Peuco. Nosotros siempre dijimos que, dada la sobrepoblación penal que tiene el país, es imposible cerrarlo físicamente, y lo que ha hecho el presidente es anunciar la eliminación de su consideración especial para que Gendarmería pueda gestionar ese establecimiento de acuerdo a las reglas generales de
de segregación penal que requiere la actual población penal. Ministro, eso desde el punto de vista de los reclusos que hoy día están en Punta Peuco, ¿qué significa? ¿Significa traslados? ¿Significa convivir con otro tipo de presos? ¿Significa consideraciones de tipo de salud? ¿Qué significa? Lo que pasa es que la población que hoy día está tiene determinadas características al punto de vista de su edad. También son personas que por distintos tipos de razones están terminando o culminando etapas de condena. Lo segundo es que en consecuencia no solo van a ingresar a ese establecimiento condenados de lesa humanidad, van a ingresar otras personas condenadas por otros delitos de acuerdo a los criterios de segregación que utilice Gendarmería para ese establecimiento. Esa es una zona que dispone de una serie de metros cuadrados donde el gobierno ha estado también trabajando en su plan de infraestructura penitenciaria, que el presidente ya lo anunció, al cual hizo referencia nuevamente ahora en su cuenta pública, y por lo tanto es la optimización de los recursos que tiene actualmente Gendarmería para ese plan de infraestructura. ¿Significa traslado de reos que actualmente están en Punta Peuco hasta otros recintos o no? El anuncio del presidente se refiere a eliminar la consideración de especial del establecimiento. Lo demás es una decisión de gestión de Gendarmería. Ministro Luis Cordero, muchas gracias, que esté muy bien. Montserrat, parte de las reacciones ya finales, ¿no?, de este cuarta cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Así es, de a poquito se van retirando ya las autoridades, los invitados y los parlamentarios desde el Congreso Nacional, desde esta completa cobertura que hemos tenido de la cuenta pública presidencial 2025, como decías tú, Iván, la última del presidente Gabriel Boric, donde quizás uno de los anuncios que más polémica ha causado es esta transformación del penal de Punta Peuco para terminar con su calidad de penal especial, ¿no es cierto?, con condiciones especiales. ¿Cómo se va a llevar eso adelante? Es parte de lo que iremos conociendo en los próximos días. Marian Basso estaba ahí en Cerro Castillo, Connie Santamaría, Iván Núñez, con todos los pormenores de esta cuenta pública, cargada también de la solemnidad que la caracteriza. Vamos a separarnos un instante y vamos a seguir con más noticias. Hay muchas cosas que han sucedido durante esta jornada, así que bueno, despedimos a nuestros compañeros ahí en Valparaíso, pero vamos a seguir con reacciones, vamos a seguir con alguna de las actividades propias de esta cuenta pública. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Hoy volvemos con otras noticias aquí en 24 horas al día. Preste atención a las siguientes imágenes de una cámara de seguridad. Son las escenas impactantes donde delincuentes dispararon en un bar del barrio Brasil. Esto con clientes al interior y durante la madrugada de este domingo. Los detalles de este y de otros hechos policiales nos cuenta Jan Giachetti. ¿Qué tal, Jan? Buenas tardes. Hola Montserrat, buenas tardes. 60 personas en total había al interior de este local, de este bar, estaban compartiendo entre clientes y también trabajadores, cuando, claro, rápidamente irrumpe un grupo indeterminado de delincuentes armados todos y comenzaron a disparar. El objetivo, una pareja que minutos antes había estado consumiendo algunos productos ahí al interior de este bar, muy reconocido, seguramente lo ha escuchado, Cosmopolitan se llama. Ahí finalmente en la avenida Brasil, entonces estos delincuentes llegan y comienzan a disparar a esta pareja, específicamente al hombre, que, claro, se ve cómo entra al local para resguardarse. Sin embargo, los delincuentes entran y le empiezan a apuntar directamente al cuerpo. Sin embargo, se ve que al parecer hubo un desperfecto en el armamento del delincuente, lo que hace que, o impide que le dispare, y logra escapar hacia el interior de este mismo local. Ahí lo pueden estar viendo en las cámaras de seguridad. Eso causó un pánico tremendo entre personas que se arrojaban al piso para poder cubrirse, otros trabajadores también cubriéndose en la barra donde estaban expendiendo alcohol. Por supuesto que la situación pudo haber sido mucho más trágica. Sin embargo, estos delincuentes al parecer no lograron su cometido, pero no se quedaron tranquilos, sino que comenzaron a disparar a diferentes partes al interior de este mismo local. La situación, por cierto, es muy delicada porque se está barajando un ajuste de cuentas, un cobro de venganza. Hay algunos antecedentes que podrían así ir revelando certeza respecto a estas hipótesis, pero lo que todavía no se sabe con seguridad es las identidades de los atacantes, que gracias a cámaras de seguridad que se encuentran en el sector, que es un lugar de muchos locales comerciales, también un barrio residencial, barrio Brasil, muy cerca también de la Plaza Brasil, que lamentablemente se ha visto afectada por una serie de hechos violentos parecidos a este y otros también
como la venta de drogas en general. Por supuesto que mantiene a los mismos vecinos muy preocupados, muy alerta, en una situación que a ellos les ha afectado demasiado. De hecho, nosotros pudimos conversar con algunos de los mismos vecinos, nos señalan que están acostumbrados ya a la balacera, se ha normalizado este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que no habían visto era este tipo de actuar tan organizado de los mismos delincuentes, que también hemos podido ver gracias a cámaras de seguridad. Llegan en 2 vehículos, de ahí descienden aproximadamente 4 sujetos que encapuchados comienzan entonces a seguir a esta pareja, y luego cuando entran a este bar nocturno le disparan en reiteradas ocasiones a los objetivos, y no solamente eso, sino que también generan daños con el armamento en ese mismo local que por supuesto hoy está atendiendo, pero que se mantiene bajo la observación de las mismas policías, en este caso Carabineros, que ha llegado a recabar más antecedentes, cámaras de seguridad, y también recopilar testimonios de qué fue lo que ocurrió, básicamente si es que hay algún tipo de vínculo con las personas que estaban estos delincuentes. Me gustaría que pudiésemos escuchar declaraciones, revisémoslas a continuación. Robos, balaceras, escucha siempre, y el tema es que hay mucha droga. Yo siento que la génesis de todo esto es la droga. Yo llevo aquí 25, casi 30 años viviendo. Cuando yo llegué acá era excelente el barrio y se echó a perder. Esta misma Plaza Brasil. Yo venía con mis chiquititas a jugar. Hoy día no puedo, no se puede. Lo que hemos tomado la determinación, las pocas personas por ahí, es que después de las 12 no se sale. Por lo menos a mi esposo y a mí ya nos pasó que nos tocó salir corriendo en una ocasión. Entonces, ciertamente, sí estamos bastante fallos con el tema de la inseguridad. Bien, de esta situación, fíjense que ninguna persona resultó herida, afortunadamente, por este desperfecto que sufre una de las armas utilizadas por estos delincuentes, que luego escaparon y no han logrado ser identificados. No se sabe nada de su paradero, sin embargo, va a ser crucial el testimonio de las mismas víctimas que ahí señalaban. No habían reconocido a estas personas, sin embargo, cuando se dan cuenta que los vienen siguiendo, tratan de devolverse al local donde estaban compartiendo y de alguna manera resguardarse. Bien, ahora vamos a revisar otras declaraciones respecto a este mismo caso, que finalmente también ha sido motivo de análisis por parte de las autoridades. Escuchamos. Una vez que realizaron los disparos los sujetos desconocidos, todas las personas que estaban al interior, que fueron alrededor de entre 60 a 70 personas que estaban comiendo al interior del local, salen en diferentes direcciones. Los sujetos, una vez que dispararon, huyeron en diferentes direcciones y en lugar desconocido. Montserrat, fue una jornada muy violenta en la noche del día de ayer, sobre todo porque también se registró un ataque armado en la Vega Central, en Recoleta. Una situación que deja a 2 personas fallecidas de nacionalidad dominicana y a otra de nacionalidad chilena de 64 años herida, que no se sabe bien si estuvo participando en este enfrentamiento o fue víctima de una bala al aire. La situación ocurrió en Antonia López de Bello, con Salas, el primer ataque. Ahí fallece un hombre de 36 años de nacionalidad dominicana. Le dispararon en reiteradas ocasiones, los estruendos se escucharon en todo ese sector. De hecho, muchos vecinos salieron a ver si es que eran fuegos artificiales o eran disparos, pero lo más grave lo vivieron los mismos trabajadores de la Vega Central, que a esa hora estaban descargando camiones. De hecho, se cree que ahí, precisamente mientras descargaban productos, es que ocurre este ataque armado. Por supuesto que luego esta misma situación violenta se deriva hacia otro sector, en la Avenida Independencia, también con Antonia López de Bello, donde fallece una segunda víctima, también de nacionalidad dominicana, y en este caso también habría sido víctima por los mismos sujetos que armados llegaron a asesinarlo. De todas maneras, se está evaluando un enfrentamiento por territorio, algo que se viene arrastrando hace ya varios meses en la Vega Central, y lo que mantiene muy preocupados sobre todo a los trabajadores que se están preparando para jornadas muy fuertes en cuanto a la actividad económica que ellos realizan. Además, es un sector que lamentablemente ya se ha vuelto común ver a carabineros trabajando en estos sitios del suceso, en donde ocurren estos ataques armados que lamentablemente dejan a personas fallecidas. Vamos a escuchar a continuación al fiscal del caso, que ha estado encabezando las diligencias para recabar más antecedentes y sobre todo saber dónde se encuentran estos delincuentes armados. Escuchamos.
Hay una tercera persona que sería ciudadano chileno que tendría lesiones también producto de balas y se estarían realizando las primeras diligencias en el sitio del suceso. Probablemente sean bandas que hayan en este caso tenido algún tipo de enfrentamiento por también la evidencia balística que está en proceso de análisis y levantamiento en este caso. Obviamente si existen bandas detrás de homicidios los cuales se van repitiendo en ciertos sectores. Así es una situación bien dramática, la verdad, y que se extiende desde hace bastante tiempo ya lo que se está viviendo en La Vega Central. Jan, te agradecemos por la información. Buenas tardes. Este video que estamos viendo se ha viralizado en los últimos días y en él se puede observar la detención de una chilena en Nueva York. Todo esto en medio de un confuso operativo. Todo esto estaba ocurriendo mientras estaba junto a su hija de 12 años. Javiera, la protagonista, ya está en territorio nacional y 24 horas conversó con ella. Y nos vamos a ir de inmediato hasta Viña del Mar, donde tomamos contacto con Esteban Vázquez y los detalles de esta noticia que ha dado vuelta en las redes sociales. La verdad que han sido muchos los videos y la difusión de esta escena, que es muy fuerte, que es muy dramática. Esteban, adelante. Hola, Monse, gusto saludarte. Tú bien lo relatabas de forma exacta. Dramática fue la situación que vivió Javiera Montero, una chilena que se encontraba en Estados Unidos paseando junto a su hija. Hay que decir que ella estaba con todos los papeles al día, contaba con toda la documentación para estar en el país norteamericano, y fue cuando ella paseaba en las inmediaciones del Times Square cuando llegaba un antisocial, digamos, escapando de la policía y la bota a ella junto con su pequeña hija de 12 años. Al caer al piso, ella cae justamente en un momento de descontrol y la policía la detiene de manera muy confusa. Todo esto aparentemente por un error justamente, y ahí fue cuando ella sufre estas complicaciones y se ve separada también de su pequeña de tan solo 12 años. Como lo decíamos, ella estaba legal, de hecho tenía programado su viaje de vuelta a Chile en estos mismos días para poder realizar los trámites de extensión de su visa debido a que su esposo está trabajando en los Estados Unidos. Fue ahí cuando se lleva a cabo todo este procedimiento. Las imágenes son bastante fuertes y elocuentes de cómo se vivió ese momento por parte de la compatriota, quien recibió la asistencia de una de las personas para poder saber en qué condición iba a quedar su pequeña, su hija de tan solo 12 años, como lo decíamos. De hecho, nosotros lo invito a escuchar parte del ambiente de lo que fue ese tenso momento que se registró en las calles de Nueva York y que generó la conmoción de muchas personas, tanto a través de las redes sociales como también en ese momento. Escuchemos parte de lo que fue este ambiente. Por favor, me está muriendo mucho. No, my son, please. Por la cresta, mi hija. Gritos desesperados de una madre quien estaba tratando de saber qué iba a suceder con su hija, ya que ella fue detenida. Nadie hablaba español en ese momento. Ella también hace su mea culpa, Monse, por no poder manejar el idioma en inglés. Sí, Esteban, una pregunta, porque, a ver, una de las cosas más impactantes es que ella trata de que la policía la entienda, que no pueda dejar a su hija sola ahí. El caballero que se ve ahí con una blusa a cuadros y barba era un transeúnte nomás, ¿no? Y que le cuida a la niña, ¿no? Sí, es un completo desconocido. De hecho, en la conversación que tuvimos con ella durante esta jornada, ella lo señaló como un ángel prácticamente, porque realmente no tenía ningún conocimiento de quién es ella. Y de hecho, yo los invito justamente a escuchar parte del relato de Javiera de esta situación bastante dramática y que fue ayudada por un desconocido. Lo escuchamos. Nosotras íbamos paseando con mi hija y vienen unos delincuentes arrancando de la policía. En ese entonces a nosotras nos empujan y caemos las dos al piso, y yo me paro rápido y empiezo a buscar a mi hija, y ahí fue mi desesperación como mamá, que no la encontraba. Entonces, al empezar a buscar a mi hija, le pegaron a mi hija, me toma esta policía y me afirma contra el fierro que estaba ahí, ya todo lo que se vio en el video. Esteban, finalmente ella estuvo detenida por ¿cuántas horas? ¿Y cuán difícil fue para ella reencontrarse o saber finalmente quién había cuidado a su hija durante esas horas en que estuvo detenida?
Sí, fueron, Monse, cerca de 6 las horas que estuvo detenida en Nueva York por la policía, y lo que pasó con su hija en definitiva fue que esta persona que cuidó a la menor se pudo comunicar con la policía y ella fue trasladada también a la misma unidad policial en la que se encontraba su madre, en otro vehículo, eso sí, y durante estas 6 horas no tuvieron comunicación entre ellas, lo que también generó la preocupación, además de no poder contactarse con el padre de la menor, quien estaba trabajando a aproximadamente 1 hora de distancia donde se encontraban ellas paseando. Fue realmente una situación muy compleja la que vivió. Afortunadamente se pudo reencontrar con su pequeña posteriormente al ser liberada. Ahora el próximo 11 de junio tiene la audiencia en Estados Unidos para poder ver en qué situación queda. Ella fue liberada a las horas después, como lo decíamos, cerca de 6 horas fue lo que estuvo detenida, donde se le explicó el por qué había sido su detención en definitiva, pero ya ahora ella se encuentra acá en Chile, en Valparaíso específicamente, realizando los trámites para poder posteriormente ir a realizar esta audiencia, poder explicar qué sucedió y no quedar con los papeles manchados, porque ella también tiene la intención de volver a Estados Unidos debido a que su esposo todavía se encuentra con trabajo en el continente norteamericano por lo menos 1 año más, Monse. Sí, en el fondo ella no tiene prohibición de entrar a Estados Unidos, ella tiene sus papeles en regla, según lo que ella ha contado, ¿no? Sí, todo en regla, tenía la visa vencida, de hecho, el 9 de junio, y por ello es que también ella tenía planificado su viaje previo para poder realizar todos los trámites acá en Chile y poder volver nuevamente a Estados Unidos, Monse. Muy bien, Esteban, muchas gracias por la información. Y nos vamos a otras noticias, más livianas también hay que decirlo. Pedro Pascal y el elenco de Los Cuatro Fantásticos desataron la euforia de los fanáticos en la Comic Con Experience México 2025. Y desde Ciudad de México, Carola Gutiérrez nos cuenta más detalles. ¿Qué tal, Carola? Adelante. ¿Ustedes ya se dieron cuenta o no? Estoy afuera del Auditorio Nacional aquí en Ciudad de México, despidiéndonos ya de esta hermosa ciudad. El Auditorio Nacional que ha recibido, es que si pudiéramos recorrer este paseo de la fama, donde están los nombres de quienes han sido protagonistas en el escenario de este tremendo auditorio, podríamos destacar a Paul McCartney, a U2, a los Rolling Stones, a Mon Laferte, a Los Tres y a La Ley. Bueno, no vamos a hablar de lo que ocurre en el Auditorio Nacional, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en uno de los días más importantes de la CCXP 2025, la Comic Con de México, donde teníamos la misión de conversar con los integrantes de 31 Minutos, los creadores de 31 Minutos que venían a presentar su nueva película, pero también teníamos las ganas de ver, aunque fuera de lejos, a Pedro Pascal, que venía integrando la comisión de Los Cuatro Fantásticos, una película que va a llegar a los cines el mes que viene. Vamos por parte. ¿Qué pasó con Pedro Pascal? Ovacionado en la presentación de Los Cuatro Fantásticos al interior del teatro. Afuera los fans lo esperaban con, yo diría que ningún espacio vacío. Fue tanta la euforia por ver a Pedro Pascal, a quien le decían Pedrito. Él respondió de manera cariñosa, a la distancia, saludó a todos sus fans, pero qué mejor que los mismos fans hablen de lo que significa Pedro Pascal. Me encanta, me transmite muchas emociones en cada una de sus actuaciones, de sus personajes, es uno de mis actores favoritos actualmente. Es hermoso, es encantador, es simpático, es un increíble actor, hermoso, me encantó, lo amo. Pedro, te amo con toda mi vida, te amo. Esto me encanta de Pedro Pascal. Acabamos de entrar al estadio y vimos un adelantito de la película que está increíble. Lo veo desde que apareció en Game of Thrones, en sus primeros proyectos que tuvo. Ahorita pues literalmente una maravilla verlo nuevamente en acción, en esta ocasión con un papel muy importante en Marvel. Y la verdad desde que lo vi, no hay palabras. Estoy muy emocionado de poder haber visto a mi ídolo, Pedro Pascal. Aquí no hay divisiones en las opiniones, todos están fascinados con la trayectoria y la carrera y la simpatía de Pedro Pascal, que fue el gran protagonista de esta segunda jornada de la CCXP 2025, que además mostró un adelanto de lo que va a ser Jurassic World con Scarlett Johansson y también lo que va a hacer
Calurosa Navidad, la nueva película de 31 minutos que se va a estrenar en el mes de noviembre a través de la plataforma Prime Video. Tenemos esa entrevista con sus creadores, con Pedro Peirano y con Álvaro Díaz, que más adelante les vamos a mostrar. Mientras tanto, yo me quiero despedir de la Ciudad de México, que nos ha recibido con lluvia, con sol y con un domingo sumamente deportivo, porque mire, si me pueden seguir un poquito, mira, la gente aquí en plena avenida, no sé si esto será la avenida Reforma, pero bueno, una avenida muy importante aquí al frente del Auditorio Nacional, la gente en bicicleta, con sus perros, corriendo, haciendo deportes. Bueno, nos despedimos entonces y nos reencontramos muy pronto. Sí, qué ganas de quedarme para ir a ver algún show aquí en el Auditorio Nacional. Nos vemos pronto. Así Chao. es, gracias Carola desde Ciudad de México. Entonces, y cambiamos de tema porque queremos contarle que en Chile mueren 53 personas al día por causa del tabaquismo. Dejar de fumar puede salvar vidas, pero lograrlo no solo depende de la voluntad. Hoy en el país no contamos con un programa público que logre entonces esta posibilidad para todas las personas, dejar de fumar. Lo vemos en la siguiente nota. Empecé a fumar como de mona, quería parecer más grande, todos mis amigos más grandes fumaban, era súper cool. Cada cigarro que fumas te roba 20 minutos de vida y cada paquete 7 horas. Y me fumaba un cigarro y sentía como paz, tranquilidad, como está todo bien. En 2010 fumaba el 41% de la población, hoy cerca de un 28%. El 30% de los cánceres están relacionados con el tabaco. Eso varía desde un 99,9% periódico de los cánceres de pulmón, los cuales en su mayoría están asociados a tabaco, ¿no es cierto?, hasta, por ejemplo, un 20% de los cánceres de mama. Lucía conocía los riesgos, es enfermera y trabajaba en la atención primaria de salud, pero de todas formas cayó en este vicio. Sí, hubo un periodo de tiempo en el que una cajetilla de 20 me duraba 2 días o incluso menos. Se hizo una costumbre y se hizo un hábito. Entonces empezó a ser como parte un poco de mi personalidad. Una adicción con nombre, nicotina. Fumó durante 15 años hasta que tomó la decisión de dejarlo. Este viernes cumple 9 semanas. Solo entre el 3 a 5% de quienes intentan dejar de fumar lo logran solos, pero con ayuda profesional ese porcentaje puede llegar al 50%. El mejor tratamiento para dejar de fumar es una terapia combinada, que se llama, que se basa en una terapia cognitivo-conductual con expertos que tienen experiencia en la cesación de tabaco. Pero en Chile no existe un programa nacional de cesación tabáquica en salud pública, solo una breve consejería en centros de atención primaria. El tema de cómo se ayuda a la gente y se acompaña a quienes quieren dejar de fumar y mostrar eso como un camino posible no es algo que sea equitativo en nuestro país. Alguien que no puede financiar la atención de apoyo psicológico o si requiriera un apoyo farmacológico, eso no está accesible. Laura enfrentó el proceso sola, pero reconoce que sus cercanos han sido una gran red de apoyo. Dice que el refuerzo positivo es fundamental. Mejoré mi rendimiento en el gimnasio, no tengo más tos, no tengo más flemas, empecé a sentir olores, me empecé a sentir los sabores mucho mejor, mi pelo huele rico, mi saliva huele rico, el agua sabe distinto, en realidad todo cambió. Y el costo de no actuar se mide en vidas. 53 personas mueren al día por tabaquismo, lo que representa el 16% de todos los fallecimientos. Nosotros hemos estimado que subiendo los impuestos solamente un 20% se evitarían en el futuro alrededor de 50.000 muertes. Es decir que el retorno desde ese punto de vista es enorme. El tabaco implica también un costo para el sistema de salud. Solamente por atenciones médicas, por atenciones de salud, la sociedad gasta 1.5, 1.7 billones de pesos anuales. Eso es el equivalente a casi el 1% del Producto Interno Bruto anual. Como país nos convendría mucho más financiar la participación en un programa de cesación tabáquica para las personas que además de fumar quieren dejarlo, que probablemente financiar los tratamientos después de cáncer de pulmón. Uno que podría evitarse si se endurecen las medidas, algunas de las que se han planteado en la Ley de Tabaco 2, que permanece en el Congreso. Prohibir la publicidad en el punto de venta no requiere dinero, requiere una ley del Congreso. El que los cigarrillos tengan saborizantes o tengan sabor no requiere dinero. Subir los impuestos
no requiere dinero, más allá de la fiscalización que deba hacerse y que de todas maneras se hace. En abril, el Ministerio de Salud adelantó que propuso 9 patologías para ser incorporadas en el GES este 2025, entre ellas el tabaquismo. Un anuncio que podría salvar miles de vidas y ahorrar millones de pesos en un vicio que a muchos cuesta dejar. Bueno, estamos de vuelta aquí en 24 horas al día y les contamos que se decretó prisión preventiva para los 3 hombres colombianos que serían los responsables de la muerte de Juan Antonio Campos, quien estuvo desaparecido cerca de una semana en los Andes. Los delincuentes usaron las tarjetas bancarias de la víctima y ello fue fundamental para dar con su captura. Fue una desaparición que movilizó a toda una comunidad y que provocó un amplio operativo en el sector de Portezuelo Amarillo, en los Andes, para desenterrar un cuerpo. La historia de Juan Antonio Campos, el transportista que estuvo casi una semana desaparecido y terminó enterrado en una zanja, hoy sumó un nuevo capítulo. Este sábado, el Juzgado de Garantía de los Andes decretó prisión preventiva para los 3 imputados, todos de nacionalidad colombiana. Están 2 de ellos de manera irregular, uno de ellos con la permanencia vencida. Los delitos que fueron formalizados los 3 imputados, que es el robo con homicidio y además por inhumación ilegal a propósito de la disposición que hicieron del cuerpo de la víctima. Uno de ellos a propósito de las diligencias realizadas, además se encontró un arma de fuego que también fue formalizado, digamos, por ese delito. Juan Campos desapareció el viernes 23 de mayo, cuando salió de su trabajo para regresar a casa su vehículo de color blanco. Este apareció días más tarde, abandonado y con claros signos de violencia en su interior. La intención de estas personas era principalmente el robo del vehículo. Los 3 formalizados utilizaron las tarjetas de la víctima para realizar giros de alto monto de dinero desde distintos cajeros automáticos y una caja vecina. A partir del viernes hubo movimiento bancario, que fue una de las labores que se desarrolló para poder dar con el paradero de estas personas. Aquello fue lo que los delató. Este video muestra el último giro de dinero que realizaron los delincuentes al interior de una caja vecina, el que resultó fundamental para su posterior detención. Tras ella, la confesión de uno de los sujetos colombianos fue fundamental. Entregó información detallada del robo y posterior crimen, además de las coordenadas exactas de la ubicación del cuerpo. Una pala que dejaron en el sitio del suceso fue una pista clave. Y justo mi hijo andaba cazando y pasó por la orilla del potrero y se encontró una pala. Después, al otro día, llegó como una PDI, acaso yo le podía dar permiso para buscar la pala, porque el hombre que estaba detenido les dijo que había tirado la pala para el otro lado. Esto provocó una intensa búsqueda de parte de los investigadores, mientras los más cercanos esperaban por horas nueva información que les diera certeza de lo que ocurrió con el transportista. Él iba camino a su casa. Me late que fue algún dato que le dieron a los tipos o lo siguieron o lo esperaron afuera, porque nosotros estamos las 24 horas dando vuelta todo el día por acá. Persona trabajadora, tranquila, que pase esto. Lo que sucedió con Juan Antonio Campos no deja indiferente a la comunidad. Ellos buscan justicia. Que se haga realmente justicia y que no sean solamente un par de años y después ellos queden libres. Obviamente existe el miedo porque con todo lo que pasó uno no se siente protegido. Estamos haciendo esta manifestación por el tema de lo que ocurrió con nuestro colega, en el cual fue encontrado ayer muerto. Conmoción en los Andes. Una historia que deja 3 hombres colombianos formalizados y una investigación que se extenderá por al menos 5 meses para acreditar su participación en el robo con homicidio que acabó con la vida de Juan Antonio Campos. ¿Sabían ustedes que Chile es uno de los países con mayor obesidad infantil? Bueno, esto afecta a más del 20% de los escolares de nuestro país. Es por esto que NTV ha incorporado innovaciones para fomentar conductas saludables en los más pequeños. Veamos. Lo pasé muy bien con mis compañeros. Sí, volvería. ¿Te gustó mucho? Sí. Todos ellos participaron en el Día Internacional del Juego en el MIM. Abrió sus puertas para incentivar la vida sana y la buena salud mental entre los menores de edad, esta vez con un objetivo en mente. La obesidad infantil se ha vuelto severa según los datos registrados de Junaep.
Durante 2024, la obesidad infantil llegó a un 17,9%, mientras la obesidad severa alcanzó un 6%. Un aumento crítico de enfermedades como la diabetes en el país, como las enfermedades cardiovasculares. Es por eso que jugar no solo es una actividad de entretención, sino que también ayuda a mejorar habilidades físicas, especialmente desde los primeros años de vida. El juego es la herramienta por excelencia que nos permite relacionarnos con los niños y niñas y promover una enormidad de potencialidad y de capacidades que ellos tienen desde que nacen. Entendido como la actividad física, la importancia de compartir con otras personas. El ejercicio es fundamental, pero según los especialistas debe ir acompañado de una alimentación saludable para tener una mejor vida en un futuro cercano. Frutos secos, avena, frutas. Siempre en la estación, también somos un país privilegiado en tener acceso a fruta y verdura en todas las estaciones. Generar en ellos la curiosidad, no necesariamente que se vayan con un aprendizaje o un conocimiento específico, sino que más bien despertarles el asombro, la curiosidad, las ganas de aprender. Junto a eso, la salud mental es clave. Por eso el canal cultural de TVN NTV fue parte del Día Internacional del Juego, con una programación enfocada en fortalecer el bienestar, la educación y la cultura a través de la entretención. Ruedas y Aventuras y Somos los Niños son dos series que ponen valor a la niñez. ¿Ya? Pero es una niñez que es una niñez activa, que es una niñez inteligente, que es una niñez que tiene mucho que enseñarnos y que a veces el mundo adulto olvida. Interacción social, juegos en equipo, comunicación efectiva y la resolución de problemas. Día especial que recuerda la importancia de generar momentos donde los niños sean los protagonistas para desarrollar habilidades blandas y cuidar su salud desde pequeños. Bueno, y con esta invitación entonces ya terminamos las noticias, esta transmisión especial marcada por la cuenta presidencial del presidente Boric, la última de su gobierno, pero los invitamos a quedarse en las pantallas de TVN porque ya llega el Supercine con Hombres de Honor. Nos vemos. Con el auspicio de Tepillé, no grave robos, evítelos. Hemos presentado 24 horas al día